uno, que sería de los que yo os imparto, sería el de heminegligencia y síndrome del empujador, factores predisponentes y tratamiento de fisioterapia. Veremos que el enfoque de tratamiento para estas dos patologías es similar, por eso veremos con un poco más de detalle ese tratamiento en el síndrome del empujador, que es el que veremos primero, y el síndrome de negligencia tendríamos que es similar, ¿no? El tratamiento. Bien, por eso os digo que vamos a empezar primero con el síndrome del empujador. Para entender el síndrome del empujador, que es uno de los síndromes que aparecen en algunos pacientes que han sufrido un ictus, que han tenido tienen una sintomatología donde hay una afectación uno de los hemicuerpos. Ahora veremos qué áreas se ven afectadas. Vemos que algunos de los pacientes, si hay una lesión en esa zona concreta, pueden aparecer este síndrome del empujador, que ahora os voy a ir explicando poco a poco. No es que sea un paciente que se dedique a empujar a la gente, ¿no? Sino que se empuja a sí mismo. Curiosamente, es lo que nos vamos a encontrar, que con una parte del cuerpo, pues se empuja a sí mismo y hace que produzca una serie de desequilibrios. Por eso os pongo aquí lo primero, que el control postural son cosas que debemos saber. El control postural en la verticalidad es asistido en primer lugar por la visión, que cuando nosotros queremos mantener la postura, nos puede ayudar la visión, lo que vemos, nuestros ojos. También estará ayudando el sistema vestibular, como bien sabéis, que es una de las vías para el control de la postura, y también las sensaciones somatosensoriales. Es decir, este tridente, ¿no? De la visión, sistema vestibular y sensaciones somatosensoriales, de la sensibilidad a lo que percibimos desde la periferia, es la que nos va a permitir que podamos tener un correcto control postural y que podamos estar rectos. Que precisamente es lo que en el síndrome del empujador vamos a tener alterado. El control postural, porque la postura va a ser anómala, y también la verticalidad, porque vamos a ver que no va a estar recto, no va a tener un control de contragravedad correcto, se va a desviar hacia un lado. Por eso estos dos componentes van a estar alterados. La relación que existe entre el sistema vestibular y la visión, también debemos caer en la cuenta de algo que no sé si recordáis de la parte de la neuroanatomía, pero que quiero recordaros. Si os acordáis, aquí os estoy mostrando un dibujo que he hecho, ¿no? Donde tenemos el cráneo, tenemos una visión posterior del tronco del encéfalo. Esos dos círculos grises de arriba es el tálamo. Los dos, veis que debajo de los círculos grises, por debajo, hay como cuatro pequeños abultamientos. Los dos de arriba serían los colículos superiores, los dos de abajo serían los colículos inferiores. Si vamos, hay como una especie de rombo, ese es el cuarto ventrículo, y en los círculos de los laterales serían los pedúnculos cerebelosos, que es decir, cuando decimos pedúnculos son uniones físicas que unen, en este caso, la protuberancia con el cerebelo. El cerebelo estaría detrás, lo hemos quitado, lo hemos cortado, y entonces por eso vemos el cuarto ventrículo. Esos núcleos marcados en azul, esos son los núcleos vestibulares, que sabéis, seguro, que recordáis que el núcleo vestibular forma parte del nervio vestíbulo coclear, que como bien sabéis es el octavo nervio encefálico. Como digo siempre, mal llamado par craneal, porque realmente debería llamarse nervio encefálico. Entonces, dentro de estas fibras que van a estar recogiéndose en el vestíbulo, no en el vestíbulo de nuestra casa, sino en el vestíbulo de nuestra oreja interna, pues vemos que va a haber informaciones sensitivas, como vemos, por supuesto, tendríamos el cuerpo neuronal de esa neurona que os de dibujar, ¿no? En azul, porque es una neurona sensitiva. Entonces, el cuerpo neuronal lo encontraríamos en el ganglio, ¿no? En el ganglio vestibular. Y entonces, desde ahí va a ir a parar a esos
núcleos vestibulares. Como vemos, va a haber algunas fibras que van a ir hacia ciertos núcleos. Aquí estamos viendo, sabéis que hay 4, ¿no? Hay uno, no es difícil, como vemos ahí son 4, hay uno que está más arriba, que es el núcleo superior, es decir, será el núcleo vestibular superior, el que está más abajo será el inferior, el que está más hacia medial será el medial, y el que está más hacia lateral será el lateral. Es decir, que no tiene mucha dificultad, ¿no? Tenemos superior, inferior, medial y lateral. Vemos que hay unas fibras, por tanto, que llegan hasta el núcleo superior y el núcleo medial. Y desde ahí vamos a ver que van a sinaptar con una segunda neurona que van a ser ascendentes, van a ir hacia arriba. Y van a conectar con una serie de puntitos que os he puesto ahí de colores con tonalidades rojas, porque hacen referencia a los núcleos, esos serían los núcleos de los nervios encefálicos que se encargan de inervar los músculos extrínsecos del ojo. Por supuesto que recordaréis, y si no lo recordáis porque lo habéis borrado de vuestra mente, os lo recuerdo, que esos nervios encefálicos que controlan los músculos extrínsecos de los ojos eran el tercer nervio encefálico, que era el oculomotor, después teníamos el troclear, que era el cuarto, y el sexto, que era el abducens, ¿no? Recordáis que el tercero inervaba prácticamente a todos los músculos extrínsecos, menos a dos, que eran los que inervaban el cuarto, acordaros, el troclear es el que inerva el músculo que pasa por una tróclea, es decir, que pasa por una polea, es decir, el oblicuo superior, y el abducens, que es el que abduce el ojo, el que lleva el ojo hacia afuera. ¿Que cuál será? Pues será el recto lateral. Recordad que en el ojo, como músculos extrínsecos, tenemos 4 rectos y 2 oblicuos. 4 rectos, el recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial. Y el oblicuo superior, oblicuo inferior. Es simplemente que sepamos que hay una unión directa entre el sistema vestibular y los movimientos de los ojos. Por eso hay un reflejo que es el vestíbulo ocular, ¿no? Que cuando hacemos los movimientos de nuestra cabeza, pues nuestros ojos acompañan, ¿no? Acompañan ese movimiento de la cabeza, cuando son movimientos más o menos a una velocidad normal. Por eso es importante que recordemos, ¿no? Que recordemos estas conexiones. Porque después hay otras conexiones que desde el sistema vestibular, desde los receptores vestibulares, van a ir hacia nuevamente hacia el núcleo medial, también al lateral y al inferior. Y desde ahí van a salir, va a haber conexiones con neuronas que aparecen en rojo, porque son neuronas motoras que constituyen las vías que llamamos las vestíbulos espinales, ¿no? Porque decimos vestíbulo espinal, que sale desde los núcleos vestibulares y van hacia la médula espinal. Por eso los que salen desde el núcleo medial e inferior, como vemos, bajan de manera bilateral, es decir, bajan por los dos lados, por el lado homolateral y por el lado contralateral. Por eso sabemos que el control de lo que se llama el vestíbulo, la vía vestíbulo espinal medial, porque sale desde el núcleo medial, es una de las partes, sale de la parte medial, por eso recibe ese nombre, el vestíbulo espinal medial, tiene una bajada hacia la médula espinal de manera bilateral. Por eso va a controlar los músculos profundos del tronco, por ejemplo, de manera bilateral. Esto es importante tenerlo en cuenta, como ya os he dicho muchas veces, porque muchos de los síntomas que tienen nuestros pacientes que tienen una lesión en la corteza, no aquí, no en el oído, o no en los núcleos vestibulares, vemos que no pierden el control de la musculatura profunda del tronco. ¿Por qué? Porque el daño no llega a este lugar. Por eso es importante trabajar desde el primer momento el control postural, para que esto no se pierda. Y también tenemos que desde el núcleo lateral vamos a ver que baja de manera homolateral, que en este caso sería la vía vestíbulo espinal lateral. ¿Qué lateral? Porque sale desde el núcleo vestibular lateral. No es difícil de entender cuando a uno se lo explican pues de manera comprensible, ¿no? Tenemos aquí una manera sencilla de saber las relaciones que existen del sistema vestibular con los ojos y también con los movimientos del control postural. Por eso es importante, como os digo, para el control postural y para la verticalidad, la relación también que tenemos con los ojos
y con la información sensitiva, ¿no? Simplemente esto era un recordatorio para que sepáis por qué decimos lo que decimos, basados también en la neuroanatomía. Como aquí, mientras la mayoría de los pacientes con hemiparesia, es decir, tras un ictus que se ve afectado a la mitad del cuerpo, entonces ellos tienen un buen equilibrio del tronco, por lo que os acabo de decir, porque la información que parte desde el sistema vestibular pues está intacto en principio, ¿no? Entonces, el mantenimiento de ese control postural es lo que tenemos que trabajar. No es tanto recuperarlo, sino que no se pierda, ¿no? Entonces, algunos pacientes, pese a esto, ¿no?, muestran un peculiar desarrollo del uso del brazo o la pierna no afectados. Digo bien, el uso del brazo o la pierna no afectados. Se van a comportar de una manera extraña. El- Esto nos indica que el síndrome del empujador es un síndrome peculiar, ¿no? Donde estamos utilizando el brazo y la pierna, que en principio no están afectados, para intentar equilibrar y con ese intento de equilibrio lo que estamos haciendo es empujándonos y haciendo perder el equilibrio, haciéndonos perder el equilibrio a nosotros mismos, ¿eh? Entonces lo que hacen es empujar hacia el lado paralizado cuando están de pie o sentados. Imaginaros, estamos sentados, ¿no? Estamos sentados, tenemos el lado derecho que está afectado y vamos a ver que el pie, los dos pies están apoyados en el suelo y tenemos el lado derecho afectado y vemos que con el lado izquierdo estamos empujándonos contra el suelo o con la mano apoyada en la camilla o en el asiento, estamos apoyándonos, estirando la rodilla o estirando el codo. Y claro, como en el otro lado no tenemos tono suficiente, al final lo que hacemos es caernos, ¿no? Y nos caemos hacia el lado afectado, ¿no? Entonces, con el lado, insisto, con el lado sano, entre comillas, ¿no? Con el lado sano, lo que hacemos es extender el codo o extender la rodilla, por ejemplo, cuando estamos sentados, y lo que hacemos es empujarnos hacia el lado contrario. Y como el lado contrario no tiene tono suficiente, entonces lo que se genera es una situación en la cual nosotros mismos, intentando equilibrar, estamos desequilibrándonos, ¿no? Entonces, es una cuestión que tenemos que tenerla en cuenta y tratarla lo antes posible para que no se generen otras situaciones de miedo, etcétera, como ya os iré diciendo ahora. En primer lugar, se describió en el 85, ya hace unos cuantos años, por Davis en un libro que se llama Pasos a seguir, que es un libro que ya es un libro histórico, no es un libro para estudiarlo actualmente, para estar actualizado en el tratamiento del paciente neurológico, pero sí que está disponible en la biblioteca, está disponible pues en la editorial, que es la editorial panamericana, simplemente pues eso, para conocer lo que se decía de ello, ¿no? Entonces Davis lo llamó síndrome del empujador, fue la primera que lo describió, ¿no? Como veis en esta imagen de este artículo del año 2005, ya también hace unos años, pero la imagen es buena, donde vemos el paciente, veis el paciente en la imagen de la izquierda, cuando está sentado, vemos que el lado afectado es el que está más próximo a la fisioterapeuta, ¿no? Ese es el lado afectado. Y como veis, el brazo del lado sano, está extendido, ¿no? Está extendido. Y cuando se pone de pie, fijaros cómo la pierna se extiende y se empuja, ¿no? Se empuja hacia el lado afectado. Y veis que la pierna afectada no es capaz de reaccionar, y entonces el empuje es tan grande que se genera ese desequilibrio que si ella no estuviera allí, pues él se hubiera caído al suelo, ¿no? Entonces, este es o con el brazo o con la pierna, depende si está sentado o de pie, un empuje, el paciente va a hacer un empuje intentando conseguir la verticalidad. Y claro, uno se preguntará, ¿y por qué pasa esto? Pues a eso es lo que vamos a ver ahora. Sabemos que el paciente pues, puede caer lateralmente hacia el lado parético, como digo, porque se está empujando con el lado sano. Y además también nos podemos encontrar que cuando nosotros queremos llevar a esa persona, le situamos nosotros en el tratamiento hacia el centro de su línea media, incluso observamos que nos hace resistencia, ¿no? No nos deja que le llevemos hacia el lado, hacia el centro, ¿no?
Porque, claro, la percepción de su postura es totalmente anómala, ¿no? Es verdad que se pierde la base de apoyo, y la orientación a esa línea media, tanto de la cabeza y el tronco. Por eso tenemos una desorientación en relación a nuestro alrededor. Entonces, nuestro cuerpo está desalineado, nuestra percepción está desalineada, está alterada y hace que nos relacionemos mal con lo que tenemos alrededor. Entonces, claro, imaginaros que yo mismo, con mi patología, estoy provocando un desequilibrio que me está llevando a un riesgo de caída. Esto por eso muchos de estos pacientes muestran que tienen miedo y ansiedad. Porque claro, uno piensa, pero si soy yo mismo el que me está haciendo caer, ¿no? Me está haciendo caer al suelo, por eso les genera esa ansiedad y ese miedo a en cualquier momento caer por una reacción propia, no por algo que sucede alrededor. Entonces, es verdad que el síndrome no afecta a la recuperación, pero sí que retarda sus beneficios. Es decir, que no por tener el síndrome del empujador vas a tener un peor pronóstico y vas a tener una peor recuperación en el tratamiento de fisioterapia, pero es verdad que retarda los beneficios porque tenemos que empezar por él, tratando este síndrome del empujador. No podemos obviarlo y decirlo, bueno, ya se quitará. No, hay que tratarlo lo primero porque está alterando el control postural y si tenemos una alteración del control postural vamos a tener también dificultad para después mover los brazos, mover las piernas, hacer una coordinación normal de todo de nuestro cuerpo. Se observa en estos pacientes, se observa una alteración de la percepción en la orientación del cuerpo en relación con la gravedad. ¿Por qué? Porque imaginaros que debería pasar por el centro del cuerpo, como vemos en esa imagen que está de fondo, debería pasar por la línea media, ¿no? Entre la nariz y toda la línea de la mitad de nuestro cuerpo, ¿no? En estos pacientes lo que sucede es que normalmente esa línea media está trasladada a la pierna, al hemicuerpo, del lado sano, del lado supuestamente no afectado. Por eso, si la línea media se traslada a la pierna cuando está de pie, a la pierna sana, la percepción, esa reacción contra la gravedad va a ser diferente, va a ser anómala. Entonces, yo cuando tengo un desequilibrio en esa pierna sana, voy a intentar ponerme recto sobre esa pierna. Todo lo que se genera es ese empuje hacia el lado contrario. Esto se ha visto que tiene una relación en estudios que se hicieron en el año 2000 y el 2005. Se relacionó con el sistema graviceptivo que os comenté ya el año pasado cuando vimos los métodos eh, específicos de fisioterapia neurológica. Está afectado el sistema graviceptivo, que como cuando repasábamos los receptores, pues veíamos que estos receptores novedosos, ¿no? Que os decía que eran receptores de presión que están situados en las vísceras abdominales y que con la compresión de la musculatura que compone la faja abdominal se estimulan y hacen un movimiento contra la gravedad, un enderezamiento contra la gravedad. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener esa postura erecta de nuestro cuerpo y para luchar contra la fuerza de la gravedad. Eh, claro, por supuesto que no presentan los pacientes que tienen este síndrome de empujador, tienen una lesión en la corteza, tienen un ictus, ¿no? Entonces no presentan alteración en los procesos visuales ni vestibulares, como hemos visto en el repaso este que os he hecho de la vía. No tenemos una lesión en los núcleos vestibulares, no tenemos una lesión en los ojos, en el procesamiento de lo que vemos, sino que la lesión está en la corteza cerebral o en el encéfalo. Dejémoslo de momento ahí, ¿no? Pero no, en la parte más periférica tenemos un ictus, estará en esa zona que está un poquito más arriba, ¿no? Entonces es verdad que tienen una severa inclinación de su cuerpo, una inclinación muy grande, en contraste con un normal funcionamiento de estos procesos visuales y vestibulares. Y claro, nos pensábamos, a ver, si yo sé que el control postural está siendo realizado y hay un papel importante del sistema vestibular y de los ojos, ¿qué está sucediendo
para que haya una alteración tan grande de esa postura, de que se esté empujando. Hemos dicho que estaba la visión, que estaba el sistema vestibular y estaban las informaciones somatosensoriales. Claro, entonces decimos, si el vestibular y la visión no están afectados, entonces será el siguiente factor, que es la corteza somatosensorial, ¿no? Las informaciones que lleguen a la corteza somatosensorial. Y ahí es donde va a estar el kit de la cuestión, ¿no? Tradicionalmente, como os digo, en el 85, tradicionalmente, que no es lo que se habla ahora, ¿no? Tradicionalmente, la región que se decía que estaba afectada cuando había un síndrome del empujador había sido siempre se había dicho que era el lóbulo parietal del hemisferio derecho. Además, se había dicho siempre el lóbulo parietal del hemisferio derecho. Es decir, que solamente sucedía cuando había una afectación del hemisferio derecho, por lo tanto una hemiparesia izquierda. Eso es lo que tradicionalmente en el año 85 se decía, ¿no? Pero realmente actualmente desde el año 2005, es decir, decimos actualmente porque desde ese momento ya se cambió ese paradigma, se ha visto que el lóbulo parietal no interviene, ¿no? No interviene en ese proceso, porque claro, hemos dicho que las informaciones somatosensoriales tendrán que ver afectadas, ¿no? Entonces, por eso se hizo el razonamiento. Si el vestibular está intacto, si la visión está intacta, la corteza somatosensorial, que es la tercera parte de ese tridente para el control de la postura, debe estar afectado. Entonces, por eso se llegó a la conclusión de que era la corteza parietal, que es donde está la corteza sensitiva y donde percibimos lo que viene desde los receptores, ¿no? Pero, como digo, posteriormente se ha visto que en estudios, ¿no?, de TAC, de tomografía de resonancia magnética funcional, que lo que está afectado es el núcleo ventroposterolateral del tálamo, del tálamo. Y es el tálamo, si recordáis, es una estación de paso, de los receptores, de las informaciones sensitivas que vienen desde la periferia, hacen paso por el tálamo, donde están todas las informaciones sensoriales, pasan todas las informaciones sensoriales menos el olfato, aunque ciertamente algunas partes del olfato también pasan por ahí, pero en menor medida, por eso siempre se dice que no, pero hay una pequeña parte que sí. Entonces, este núcleo ventroposterolateral es ese núcleo que en los dos dibujos están con un tono así azul oscuro, con un tono azul oscuro. Ese sería el núcleo ventroposterolateral. Sabemos por la neuroanatomía que en ese núcleo están llegando las fibras sensitivas, las vías sensitivas, por ejemplo, de los cordones posteriores, que están recogiendo información sensitiva de todo el cuerpo, ¿no? Menos de la cabeza, porque ahí sabemos, por supuesto, que es el nervio trigémino, que las informaciones del nervio trigémino no llegan a este núcleo, llegan al que está en verde, ¿no?, que es el núcleo ventropostero medial, ¿no?, simplemente como curiosidad. Pero entonces, al núcleo ventroposterolateral llegan las informaciones de todo nuestro cuerpo, a través de los cordones posteriores. Esto nos indica que si el daño está en el tálamo, las informaciones sensitivas que vienen desde la periferia van a estar alteradas porque no se van a procesar de manera correcta, claro. Entonces, habrá una afectación de la región derecha o izquierda del tálamo posterior. Hablando del tálamo posterior, concretamente sería del núcleo ventroposterolateral. Puede ser, como digo, región derecha o izquierda, dependerá de qué tálamo se afecte. Sabemos que hay dos tálamos, tálamo derecho y tálamo izquierdo. Si se ve afectado este núcleo en el lado derecho o en el lado izquierdo, pues dará una afectación en un hemicuerpo o en el otro hemicuerpo, ¿no? Está claro. Por tanto, lo que decía Davis, que solamente se afectaba en el hemisferio cerebral derecho, no es cierto, ¿no? Que se pueda afectar, puede aparecer un síndrome del empujador en los dos lados. Estas vías que van a pasar por este núcleo del tálamo, va a tener una estrecha relación con el sistema graviceptivo, que ya hemos dicho. Y ellos en estos estudios que realizaron también dijeron pues que eran esos que estaban encargados de mantener el cuerpo recto, como ya os he dicho antes, ¿no?
Entonces existe una relación estrecha entre el sistema gravitativo y este núcleo. Aún está en proceso llegar a conclusiones fidedignas, pero ellos mostraron como esa intuición que estaban conectados. Porque, claro, si el control de la postura está relacionado con el sistema gravitativo y se conecta con el tálamo, pues debe haber una alteración de esa parte, ¿no? Claro, cuando se estuvo analizando el por qué era el tálamo que estaba afectado y no la corteza, claro, había veces que se podía producir eh, una lesión en la corteza cerebral, como os pongo aquí, aparición en pacientes sin infarto cerebral, es decir, que podía producirse una lesión en la corteza que no generara síndrome empujador, o podía darse el caso de lesiones que no afectaban a la corteza, afectaban al tálamo y generaban síndrome del empujador. Entonces ellos pensaban, pero vamos a ver, si siempre nos habían dicho que era la corteza somatosensorial la que generaba el síndrome del empujador, ¿cómo puede ser, si no hay lesión de la corteza somatosensorial, que haya síndrome del empujador, ¿no? Por eso se investigó todo esto para ver que era el tálamo y no la corteza, ¿no? Simplemente para que tengamos en cuenta que nos podemos encontrar este tipo de casos donde haya pacientes que tienen una afectación talámica, un daño en el tálamo, y que no hay lesión cerebral y que hay síndrome del empujador. Entonces, como os pongo aquí, el tálamo ayuda a procesar esas señales aferentes de la información graviceptiva, ¿no? y acerca de esa orientación recta del cuerpo, esa orientación, ese movimiento antigravitatorio que nos hace mejorar o proporcionar esa reacción contra la gravedad. ¿Y qué pautas de tratamiento de fisioterapia nosotros tenemos que tener en cuenta? Hay muchas cosas que se han dicho. Fijaros, en el año 85, vuelvo a nombrar a Davis. Como digo, estas afirmaciones ya son aguas, son obsoletas, podríamos decir, donde ella decía que había que hacer movimientos pasivos para restaurar la flexión lateral de la cabeza, o actividades flexoras que pudieran estimular el lado parético, o reparto de peso en ambos semicuerpos, y que son maniobras. La última sí que podría ser aplicable, pero el resto no son las que actualmente se utilizan, ¿no? Porque, claro, estaba partiendo de la base que el daño estaba en la corteza, y estamos viendo, y ya os he dicho, que el daño se produce en el tálamo. Entonces el enfoque es un poco diferente. Entonces, los hallazgos que os he descrito, ¿no?, nos indican que sufren una alteración de la percepción del cuerpo. El problema es de la percepción del cuerpo y su orientación en relación a la gravedad. Por tanto, deberemos llevarle a sensaciones eh, de la fuerza de la gravedad y de reacciones de equilibrio ante esa fuerza de la gravedad. Entonces, esto nos va a llevar a estos pacientes a una posición vertical, sea en sedestación o en bipedestación o en la marcha, dependiendo en la fase en la que esté, en la fase de recuperación en la que se encuentre el paciente. Le llevaremos a esos pacientes a esa posición vertical, claro, con un protocolo, con unas guías que os voy a decir ahora mismo. Bien, no debemos olvidar que perciben que su cuerpo está recto cuando está en el lado no hemipléjico. Por eso digo que la línea media no está en el centro, sino que va a estar en el lado no hemipléjico. Por eso, progresivamente, nosotros deberemos trabajar. ¿Os acordáis en las maniobras que hacíais en prácticas cuando veíais el concepto OVAD, por ejemplo? ¿No? Es un ejemplo. Donde hacíais las reacciones de enderezamiento en sagital, donde se hacían las maniobras en la guía de esos movimientos desde los hoyos sacros o desde la pelvis, para hacer la anteversión, para hacer la retroversión. Es una vía un comienzo, una vía de comienzo del tratamiento, buscando ese control lo más proximal posible para que la pelvis perciba que puede hacer movimientos de manera simultánea, y para que se activen los músculos profundos del tronco. El objetivo, claro, es que esa musculatura que estaría por debajo de toda esta musculatura que vemos ahí, tendría que activarse, esos músculos multífidos, por ejemplo,
debían pasar desde esa posición de esa estación relajada o de retroversión hacia esa anteversión, generando ese movimiento eh, antigravitatorio, ¿no? Lo que buscamos es activar la musculatura profunda, por supuesto con esa coactivación con la musculatura de la faja abdominal, que debe aumentar el tono, ¿no? Debe aumentar el tono, debe aumentar la compresión en esa región abdominal para activar también esos graviceptores. Entonces, la musculatura profunda del tronco, el enderezamiento va a ayudar a volver a percibir esa línea media. Es, como digo, es el inicio, ¿no? El inicio de maniobras. Por ejemplo, hay otras maniobras que se realizan colocando, como vemos en esta imagen, las manos se sitúan. Parece que estamos en los glúteos, no estamos en la región glútea, estamos un poquito más hacia la pierna, que serían a nivel de los tendones de los isquios, ¿no? Lo que hacemos es activar a nivel de la porción proximal de los isquios, ¿eh? Hacemos una compresión para que a su vez esos isquios activen la contracción de los músculos del suelo, el suelo de la pelvis, ¿no? Del suelo pélvico para que haya una compresión y una compresión de esos isquios y haya un enderezamiento desde la pelvis hacia la anteversión. Esto es una maniobra, pues bueno, que simplemente es enseñarla, que habría que colocar las manos, habría que comprimir con nuestras manos en esos isquios para realizar un movimiento contra gravedad, ¿no? Es un ejemplo. Es decir que, pero lo que quiero es que tengáis claro que al inicio tenemos que ir desde lo más medial para que perciba la orientación medial del cuerpo, para que busque de nuevo esa reacción contra gravedad de las dos partes. No vamos a tratar un lado, tratamos la parte central, los dos lados, para que vuelva a percibir que esos movimientos se realizan de manera conjunta, ¿no? Partimos desde la parte más medial para después irnos hacia las piernas, los brazos, etc. Eh, los pacientes, tan pronto como notan su inclinación, ellos ayudan a una corrección activa, ¿no? Por ejemplo, es una buena estrategia de las que le podemos pedir, ¿no? Cuando notan inclinación, cuando notan que se caen, nosotros le vamos a guiar para que haga esa reacción. No quiero que sea una reacción voluntaria, que es a lo que tienden, ¿no? Entonces, cuando ven que se caen, intentan recuperar la posición empujándose. No, lo que quiero es que el control postural sea a través de la vía que hemos visto, las vías vestíbulo-espinales, que están intactas. Por eso, aprovechemos esas vías que están intactas, la vestíbulo-espinal y la visual, para ayudar a lo que está deficitario o alterado, ¿no? Por eso, ante cambios pasivos en la orientación del cuerpo, responden con resistencia activa, ¿no? Por eso es lo que les sucede a ellos, ¿no? La experiencia de no caída, de no caerse, en esta situación puede ser ocasión de refuerzo positivo. Por eso, debemos buscar que las reacciones no le lleven a un desequilibrio. Por eso nos vamos a la parte más central, nos vamos a la pelvis, nos vamos a su tronco, nos vamos a activar la musculatura de su tronco para que perciba que no hay riesgo. Si no hay riesgo, pues entonces tendremos que ese miedo, esa ansiedad que os he comentado antes, empieza a disminuir y vemos que cambian totalmente esa actitud ante el riesgo ante sí mismos, ¿no? Que se hacen caer. Entonces, disminuye esa reacción de abducir y extender la extremidad no parética, porque si hay un control postural realizado por el vestibular, no vamos a necesitar de los brazos y de la pierna para quitar, para intentar equilibrarnos, ¿no? Por eso tenemos que ir al movimiento lo más fisiológico y normal posible. Proporcionar también estímulos visuales verticales, pues les puede ayudar también como orientación del cuerpo. No digo que haya que ponerle delante de un espejo, no digo eso, para que sean conscientes de su postura, que se están yendo y tal. No, tenemos que darle estímulos de feedback
por ejemplo, que miren a través de esos ojos, ¿no? Que miren delante, ¿no? Que miren, como veis en la imagen de la derecha, pues una persona que le indica, pues tienes que fijarte, intentar mantener la postura o ver, seguir la dirección del marco de la puerta, o fíjate en estas líneas verticales, intenta estar en esa línea vertical, pero no delante de un espejo. Lo que queremos es estímulos visuales, no que mire el suelo, como está haciendo en el lado, en la imagen de la izquierda, sino que mire adelante, ¿no? Queremos estímulos verticales, que se fijen estímulos verticales que estén lejos, porque lo que queremos es que haya una reacción visual correcta. Ya os dije en el tema anterior, cuando veíamos de la visión central y periférica, que cuando miramos el suelo se favorece la flexión y se inhibe la extensión. Lo que queremos es mirar al frente para que la visión periférica nos ayude a la orientación de nuestro cuerpo en el espacio en el que nos encontramos. Por eso hay que dar estímulos visuales, hay que perciba objetos referencias verticales, no que mire hacia abajo, que eso llama a la flexión e inhibe esas reacciones de equilibrio del vestibular. Por eso, acordaros, ir a tratar primero el tronco, dar estímulos visuales. Veis que estamos entrando por las vías que están intactas, ¿no? La vestibular y la visual. Y la somatosensorial, pues después, claro, deberemos tratar el pie, deberemos tratar la mano para que sean puntos de referencia que le sitúen en el espacio. Pero como veis, fijaros en la imagen que el paciente está con la camilla alta, ¿no? Veis que los pies no están apoyando en el suelo, cuando nosotros siempre decimos los pies siempre apoyados en el suelo para que sea un punto de referencia en el control postural, etcétera. Es cierto, pero en estos pacientes, como en los pies le están empujando y están desequilibrándole, por eso podemos ir la camilla para que los pies no perturben el trabajo que tiene que hacer con el tronco. Por eso fijaros en el detalle, la imagen donde tenemos la camilla alta, ¿no? Es verdad que hay otras teorías que dicen que hay como una reacción, ¿no? Hay una reacción, por ejemplo, el paciente nota que se tuerce. Incluso hay algunos estudios que lo han categorizado que incluso con ángulos, ¿no? Que es una inclinación de 17,8 grados claro que hay una inclinación, por lo tanto hay después una reacción hacia el lado contrario, exactamente con los mismos ángulos, ¿no? Es decir, si yo me inclino, me estoy empujando, ¿no? Me estoy empujando hacia el lado afecto, pues después hay una reacción de intentar equilibrarlo, lo que pasa que no se produce, entonces se produce la caída, ¿no? Pero bueno, eso es otra teoría, ¿no? Que dice que el eje vertical visual subjetivo y el postural subjetivo, es decir, que ante una inclinación de nuestro cuerpo, ante una inclinación de nuestro cuerpo, hay una reacción exactamente hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el lado contrario para intentar mantener el equilibrio. Simplemente es otra de las explicaciones que se dan sobre el síndrome del empujador. Pero lo que yo quiero que os quede claro es que se altera esa inclinación, esa percepción del cuerpo y se intenta equilibrar, pero de manera errónea. Por eso debemos trabajar en esa parte media, en ese control postural a través del vestibular y estímulos visuales. En segundo lugar, como os decía, está el síndrome de negligencia. El enfoque de tratamiento va a ser muy parecido. Lo único que sí que os quiero resaltar unos aspectos que son diferentes, ¿no? Sabemos que el síndrome de la negligencia o de la heminegligencia también es por una lesión en el sistema nervioso, concretamente aquí sí, la lesión es en la región superior del lóbulo parietal. Hemos dicho que el síndrome del empujador se produce a nivel del tálamo y aquí vemos que sí que se produce en la región superior del lóbulo parietal, que es donde están esas zonas, que estamos recogiendo esa información sensitiva o perceptiva de nuestro cuerpo. Aquí os pongo un ejemplo que aparece en el libro de Principios de Neurociencia de Eric Kandel, que es un libro que se considera la Biblia de las neurociencias. Es un libro que se publicó en el año 2000,
que ya está descatalogado, desgraciadamente. Hay otros muchos libros que sí que deberían de estar descatalogados y no lo están, y este que debería seguir siendo editado no lo está. Pero bueno, a través de Internet se puede conseguir, como digo, Principios de Neurociencia de Eric Kandel, que también le dieron el premio Nobel de Medicina. Y en ese libro aparece este ejemplo, ¿no? Donde se le pide, hay una serie de test, unos test que se realizan también en neuropsicología, donde se le pide al paciente que dibuje un reloj, que dibuje una casa, que dibuje una flor. Y fijaros lo que sucede cuando lo dibuja, cuando dibuja un paciente que tiene heminegligencia. Como veis, dibuja solamente parte, ¿no? La mitad, ¿no? Hay una percepción alterada, ¿no? Alterada de incluso a la hora de dibujar. Hay casos en los cuales incluso mujeres que a lo mejor se pintan, ¿no? Se pintan los labios, veis que se ha pintado solo la mitad del labio. O se ha pintado solamente el ojo, ¿eh? El ojo del lado no afecto. Y o que al comer, incluso se pueden dar casos en los cuales está comiendo y solamente se come la mitad, ¿eh? No la mitad del plato. Porque cuando hablamos de hemineligencia es que hay una afectación, hay como el lado afecto no recibe. Incluso se puede producir alguna situación en la cual incluso rechaza ese lado. En el libro que os he comentado muchas veces de Oliver Sacks, de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ahí aparecen casos, claro, muy llamativos, ¿no? Muy llamativos, incluso que una persona dice, no, es que él que está hospitalizado, llama a la enfermera, dice, ¿quién ha puesto esta pierna en la cama, ¿no? Y es su pierna del lado afectado, ¿no? Pero no la percibe como suya. Y hay pacientes que cuando tienen este síndrome de negligencia, pues veis que ese lado incluso le dan golpes al pasar por las puertas y que no está ese mi cuerpo dentro del esquema corporal. Por eso al pasar se dan golpes con la pata o con la silla que está al lado, entonces tienen golpes, ¿no? Tienen morados en la mano, dice, pero claro, ¿qué te ha pasado? No, es que me ha dado un golpe con el... Entonces ahí podemos intuir que no está bien, ¿no? No está bien esa percepción. Yo en algunos casos le he dicho, ponte el reloj, ¿no? Ponte el reloj en el lado afecto, ¿no? Para que le preste atención al reloj, y también que el reloj y que no le dé golpes el marco de la puerta. Debemos trabajar, por supuesto, en abrir esas informaciones sensitivas, esas vías de entrada de información del lado afecto. Por eso hay que trabajar esa zona pues, con trabajo intenso, ¿no? Aquí hay otras que también aparecen en ese mismo libro, donde se le pide a un paciente que era pintor, era pintor con su estilo, ¿no? Entonces se le pide que haga un autorretrato. Fijaros, esto es un autorretrato donde os voy a mostrar la evolución para que veáis el estilo que tenía, que es verdad que tenía un estilo peculiar, pero fijaros la comparativa del primer cuadro y el último, ¿no? Veis que incluso está como difuminada la percepción de su propia cara. Entonces, para que nos hagamos a la idea de lo que puede percibir, ¿no? De lo que puede percibir un paciente que tiene afectación en esa zona. Es verdad que no es la única zona en la que va a estar, en la que va a estar afectado o que va a producir ese síndrome de hemineligencia. Es verdad que hay otras zonas, como os pongo aquí, hay otras zonas que cuando hay una afectación de la corteza para hipocampal medial, el 80% de los pacientes que tienen lesión ahí, pues tienen el síndrome de negligencia. Cuando hay una lesión en la corteza de la ínsula, el 7% de los casos también lo padecen. El lóbulo temporal posterior a las 22 y 37, el 45%, o en el lóbulo parietal inferior. Es decir, yo os pongo aquí, esto por supuesto, yo no os voy a preguntar esta estadística, simplemente lo que quiero es que veáis que si hay lesiones en ciertas áreas de la corteza o en estructuras también como el tálamo, en un núcleo que es el núcleo pulvinar, o los núcleos basales, el putamen y el caudado, también pueden aparecer este síndrome de
emineligencia o de negligencia. Os los pongo aquí esquemáticos, ¿no? Aquí os muestro lo que es la corteza parahipocampal medial, que esto es una visión medial del encéfalo, y simplemente deciros una cosa. Cuando os digo corteza parahipocampal medial, significa que está alrededor del hipocampo. Si recordáis lo que era el hipocampo, es esa estructura que se encarga de la memoria a corto plazo. De la memoria a corto plazo. Entonces, una afectación en esa región puede generar emineligencia. También porque hay una afectación de la memoria a corto plazo de esos movimientos del lado, ¿no? Simplemente un pequeño comentario. También el lóbulo de la ínsula, que recordad que es ese lóbulo que, como os pongo aquí, estaría por dentro, como por dentro del lóbulo temporal. Por debajo estaría el lóbulo de la ínsula, que también sabemos que está relacionado con el sistema límbico, con las emociones, simplemente como curiosidad. Y aquí estarían todas esas áreas que os he dicho de la corteza, que aquí os las pongo todas juntas en la 22, que la tendríamos en ese, os he puesto los colores de las áreas y sus colores, los nombres, los números con los colores determinados, ¿no? Tenemos que el área 22 sabemos que es ese procesamiento del lenguaje, donde estaría esa parte del área de Wernicke, del área 37 es el procesamiento también, ese almacenamiento de las memorias auditivas, el área 40 es esa que tenemos azul oscuro, el área 7 son partes sensitivas, memorias de informaciones sensitivas, por eso una alteración en esas áreas va a afectar a esa percepción de nuestro cuerpo. Pero también vemos que el área 4 y el área 6, que son corteza motora y corteza premotora, es decir, la preparación de los movimientos también nos puede generar esa afectación de la negligencia. Y por último, 44, 45 y 46, que son esas áreas que están en el lóbulo frontal, que son las que preparan los movimientos, las que preparan o que nos dan la intención de los movimientos. Esa afectación en esas áreas también nos podrá dar esa sintomatología de emineligencia. ¿Vale? Y por último, como os he dicho, que también en el tálamo, concretamente en el núcleo pulvinar, que es ese marrón, este que está marrón aquí en la parte de atrás, y simple curiosidad es que el núcleo pulvinar, si no sabéis os lo digo, pulvinar en latín significa almohada. Es que la anatomía tiene curiosidad. Entonces, significa almohada. Entonces, como nosotros se supone que cuando dormimos estamos boca arriba apoyando la cabeza en la almohada, el núcleo que está más posterior es el pulvinar, es decir, que estamos apoyando en la almohada, ¿no? Simplemente como curiosidad para que recordéis que ese es el núcleo que está en la parte más posterior. Y como os decía, también puede afectaros tanto el núcleo caudado como el núcleo putamen, núcleo caudado y núcleo putamen, que son núcleos basales que lo que hacen es permitir el inicio y la terminación de un movimiento. Por eso es importante que también se puede ver afectado en estos casos. Como os decía, las estrategias de tratamiento para este síndrome de emineligencia o síndrome del empujador son similares. Es verdad que las zonas dañadas son diferentes, pero vemos que el enfoque de tratamiento va a ser el mismo.